Sé que Denise Dresser se tiene que retirar de esta transmisión vía telefónica en su caso. Denise, un último comentario para quedarnos un ratito más con Lorenzo y con Sergio. Cuéntanos. Me encantaría hacerlo, pero estoy en la fila de abordaje. Bueno, pues ya nomás nos dices tu destino y ya nos despedimos. ¿Vas a un lugar nacional o internacional? Internacional, pero quizá aprovechar este último momento para hacer un llamado a, como lo traté de hacer en mi columna de esta semana, a hablar mal de México. Ante la convocatoria del presidente Calderón a hablar bien del país, creo que ser un ciudadano crítico, propositivo, siempre en alerta, siempre en guardia, alzando la vara de medición, es una forma de rendir tributo a tu país y es una forma de abastecer la esperanza en el país posible, el que es posible construir, porque si seguimos enraizados en la lógica del por lo menos, creo que entonces sí vamos a tener o acabar con el país que nos merecemos. Y me parece una frase desafortunada, pero compartida. Pues ahí está, Denise, buen viaje, estamos al habla. Gracias, buenos días. Buenos días, Denise Dresser. Pues ahí está un último comentario. Evidentemente México, no le invitaron, si le invitaron no va a ir. No va a ir. A lo mejor va y viene, ¿no? A lo mejor va y viene, sabemos. No. Bueno, el caso es que pone ahí también lo que ustedes han comentado, el tema de la ciudadanía. Al final de cuentas sí. Es, bueno, hasta dónde los ciudadanos estamos o no participando en algún esfuerzo transformador de lo que nos agobia. Digo, el agobio está compartido sin la menor duda, pero bueno, es cierto que México no se ha caracterizado por tener una cultura cívica fuerte. Tú que ahora Sergio, que mencionabas las encuestas de valores y los trabajos de Basáñez, bueno, me acordé de la encuesta que hizo el INEGI, por ejemplo. Ha hecho varias, en el sexenio de Vicente Fox hizo por lo menos 2 encuestas nacionales sobre la cultura cívica cuando arrancó el sexenio. Fue gobernación. Bueno, el INEGI, gobernación le pidió al INEGI, que es quien tiene la estructura, y entonces el INEGI levantó la encuesta para gobernación. Pero digamos, el tema era la cultura cívica y lo que arrojaba en tiempos de alternancia, porque era el 2000 la primera que se hizo en aquellos años, y nos mostraba eso, que es esa débil cultura cívica que tenemos, y no es gratuito porque tenemos en la carga histórica 70 años de una cultura paternalista en donde los ciudadanos no participaban, en donde no había los incentivos o las condiciones para que los ciudadanos contaran y fueran un factor de decisión y de poder. Bueno, pues mala cosa que podamos pensar que sigue esa cultura cívica dominando. Te quedaste corta, Carmen. No son 70 años, son 500 años. Bueno, pues sí. Si uno le echa el ojo a la colonia, encontrará uno que durante 300 años, ponle un poquito menos, hasta en el momento en que ya la metrópoli se apropia del terreno que hoy es México, tú no encuentras una sola rebelión general por siglos, habiendo nada más una población española peninsular muy pequeñita, era una gota en un océano. En México, desde entonces y hasta ahora, la mayoría son los que nacieron aquí, que vienen de raíces milenarias. Y no hubo una rebelión, pudiendo haber casi nada más a garnuchazos hubieran podido acabar con esa pequeñísima élite dirigente. Pero es que estuvo hecho de tal manera, la derrota fue tan contundente en el siglo XVI y luego el sistema se creó de tal manera que la mejor forma que individualmente o incluso de las pequeñas comunidades tenían para defenderse es no resistir. Es decirle a todo sí a la autoridad, no necesariamente obedecerla, pero sonreírle, decirle que sí aceptan, etcétera, y luego, si se puede, hacer lo contrario, desobedecer la ley, que es otra de nuestras características. La ley es una sugerencia. Si uno puede, la desobedece. Pero entonces el decir sí y luego en bajito, pero no. Ese no es la cultura ciudadana, es la cultura del súbdito. Y esa es la cultura hecha para sobrevivir cuando estás en una estructura tan brutalmente colonial como la que nosotros vivimos. Los norteamericanos tienen otra, porque esa no fue su experiencia histórica. Ellos llegaron allí, al contrario, a hacerse, se engallaron más. Una vez dejando Inglaterra, exigieron sus derechos y se mostraron cada vez más agresivos hasta llevar
esta agresión al punto de inventar una nueva nación. Ellos fueron los que inventaron las nuevas naciones al final del siglo XVIII. Somos dos experiencias tan distintas. Ahora, eso no justifica que sigamos ahora teniendo esa carga histórica. Tenemos que sacudírnosla. Hay que hacer un esfuerzo individual y colectivo por sacudirla. Pero ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuáles deberían ser los factores que transformen esa cultura ciudadana en otra cosa? La educación, los medios. ¿Dónde están los grandes mecanismos que aceleran o hacen retroceder según sea el caso? Mira, ya me hablé en mi comentario anterior sobre la función de gente como nosotros. Quisiera continuar lo que dice Lorenzo en la transición, porque la sociedad mexicana sí ha protestado, pero lo que debemos entender es que el autoritarismo tuvo la inteligencia, sagacidad de meter después de cada protesta social, meter la protesta en una reforma electoral. Es decir, la protesta social se canalizó siempre en los partidos, y nuestra generación, la del 68, lo aceptó, o en buena parte, suponiendo que cuando llegaran los partidos opositores iba a haber una... cuando llegaran al poder, iban a canalizar y a representar la protesta social. El drama que tenemos ahora, el verdadero drama histórico, es que los partidos de oposición no han sido capaces de canalizar la protesta social, porque están sumergidos en los intereses y por tanto existen movimientos sociales en todo el país, pequeños, grandes, medianos, en fin, dispuestos a actuar, pero no encuentran los canales. En este sentido, y lo menciono porque vale la pena hacerlo, ya que estamos hablando del tema, el movimiento anulista, de que sacó unos 2 millones de votos que discutimos en su momento, finalmente logró tener una expresión que se presenta el día de hoy en unos minutos en la Cámara de Diputados. Es la ahora llamada Asamblea Nacional Ciudadana. ¿A dónde va a llegar? ¿Cuáles van a ser sus logros? Ya lo veremos. Pero, en todo caso, es la expresión o la construcción de instituciones que suplanten lo que no está funcionando, que son los partidos, y si a eso añadimos el efecto desmovilizador de la televisión abierta o de los grandes medios de comunicación, pues entonces se explica, no se justifica la pasividad de los mexicanos. Nos vamos, Lorenzo Meyer, con un último comentario. Bueno, uno de los comentaristas que nos hace favor de tenemos un montón de llamadas y agradecemos muchísimo todo lo que nos dicen aquí, porque hay de chile, de dulce y de manteca, y una persona te dice, Lore, que digas las cosas con mayor amplitud en lo que corresponde a tu crítica sobre el tema de los medios. Aquí de San Luis Potosí, te lo voy a encontrar, ya lo voy a perder. Y tiene razón. Saludos a San Luis Potosí. Él pide que digamos que la televisión abierta, y en particular Televisa y Televisión Azteca, llevan muchos años de crear una cultura cívica de manera socarrona, pero muy efectiva en los mexicanos, al punto que llegaron a suplantar, yo creo que en parte, a la Secretaría de Educación Pública, y se convirtieron, sobre todo así, Televisa, en la oficina de propaganda del régimen autoritario. Y no es fácil quitarse de encima esa herencia. Sí, la televisión sirvió en México en una buena medida para adormecer la conciencia cívica de los mexicanos. Pero bueno, en el 88 la televisión le dio todo su apoyo a Carlos Salinas. La medición nos dice que tenía el 98% de las menciones, y sin embargo, como diría Galileo, y sin embargo se mueve. Y en el 88 posiblemente perdió Salinas, con todo y la televisión, y sus apoyos irrestrictos. Así que bueno, una posibilidad de que en coyunturas determinadas la conciencia ciudadana se cree o se avive.
Pues ahí está, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, gracias.